El primer sermón que predicamos hablaba sobre un libro que todos amamos y tenía por título La Biblia, la gran maravilla de Dios. Y efectivamente, la Biblia es la gran maravilla de Dios. Este último domingo vamos a tocar un tema que la verdad que nos convoca a todos. Te vas a dar cuenta de la manera como el Señor nos está induciendo a que definitivamente todos nosotros podamos cumplir nuestra labor, la cual no se la he dado yo, sino que se la ha dado la palabra, se la ha dado el Espíritu Santo, y a mí como pastor de la iglesia lo que me corresponde es motivarlo, enseñarle. Así que el tema de hoy tiene un título bien interesante, es un llamado al deber. El apóstol Pablo, que es nuestra inspiración mayormente durante estos sermones, él dice claramente en una de sus partes de la carta a Timoteo, dice, te mando, es una exigencia, es una orden. ¿Qué es lo que pide el apóstol? Dice, te mando que guardes el mandamiento, pero no de cualquier forma, que lo hagas sin mancha, es decir, sin errores, sin pérdida de tiempo, sin objeción, sino que lo hagas de la mejor forma. Nosotros actualmente, en el cumplimiento de nuestro deber que se nos ha sido dado, tal vez la máxima a la cual nosotros aspiramos, y siempre está allí en nuestra mente, el hecho de que tenemos una responsabilidad de cumplir el llamado a ser sal y luz en esta sociedad. Pero esto no se consigue de manera superficial, o podríamos decir, no nos llega envuelto en una caja traído por UPS, sino que esto requiere conocimiento profundo del Evangelio. Profundo, no superficial. Cristo criticó a sus discípulos diciéndole, oye, ¿por qué no se ponen a estudiar la Biblia? Hablando del Antiguo Testamento. Porque cada una de las acciones que ellos realizaban quedaban cortos, es decir, no estaban entendiendo bien. De hecho, lo hemos explicado en reiteradas veces, muchos de ellos querían posición, querían beneficios, sobre todo Judas. Judas andaba tras el botín. Si es reino, vamos a tener ministerio de economía, de finanzas, de hacienda, y yo quiero ser parte de ese ministerio para poder robar. Bueno, no es tan diferente a lo que pasa hoy en medio de la sociedad, en medio de también, lamentablemente, con dolor lo digo, en medio de las iglesias. Así que la importancia del conocimiento profundo del Evangelio, su doctrina, porque solo de esta manera nosotros podemos cumplir la gran comisión. Comisión que fue confirmada públicamente en su vida. Hablo de usted. En mi vida fue confirmada públicamente por el Espíritu Santo, es confirmada por la palabra y es confirmada por el liderazgo de la iglesia. Por lo tanto, tenemos un deber. El deber que nosotros debemos de llevar a cabo debe de ser hecho en obediencia, con urgencia, con sabiduría, debido a que nosotros nos presentamos ante nosotros mismos y decimos que nosotros somos salvados. Eso es bastante serio. Eso nos trae, el mostrar una imagen de verdaderas personas que amamos la Biblia, cumplimos el propósito de Dios, vivimos dentro de su voluntad. Así que cuando alguien dice que somos salvados, lo que está diciendo es que ahora hemos recibido a Cristo y lo hemos hecho el Señor de nuestras vidas. O sea, no es simplemente repetir,
como los loritos, sino que el hecho de decir estas afirmaciones es algo verdaderamente importante y además es gravísimo cuando decimos algo que somos cuando no lo somos. Entonces, nuestro deber está confirmado por el testimonio que nosotros tenemos. ¿Recuerdas tú el último sermón? En el último sermón, Pablo dijo, mira, mi conciencia es el testimonio de las cosas que yo soy, lo que yo represento. Yo no necesito andarte llamando a fulano, sutano, mengano para que venga a decir, sí, efectivamente, allí en el hogar él es lo que dice ser. Allí en el trabajo él es la persona honorable, idónea, responsable. No, yo no necesito andar diciendo ese tipo de cosas, ni trayendo a las personas para que vengan a dar testimonio de mí. El apóstol Pablo nos enseñó una gran verdad que 4 de ustedes, más creo que 4 que tengo allí, hicieron un trabajo bastante interesante en donde uno de ellos dijo, el que interpretó, en mi teléfono está, WhatsApp, uno de ellos dijo, parece que nosotros no nos hemos dado cuenta que el alimento que nos están entregando es un alimento sólido, completo. No cualquiera puede ingerir este tipo de alimento porque nos estamos dando cuenta que pues hay algunos que ni siquiera miran el plato y lo desean y se lo comen todo, sino que simplemente lo dejan allí y pues lamentablemente no lo aprovechan. Hoy nosotros, escucha bien lo que hablo, hoy nosotros, no porque hayamos querido, pero hoy nosotros, por circunstancias soberanas, hemos sido puestos en un punto crucial en el tiempo y en el espacio. Y fuimos puestos allí, o fuimos puestos aquí, para cumplir el deber de la obra de Dios que está toda diseñada para nosotros. Todo esto está diseñado para cada uno de nosotros. Y fíjate que después de varios domingos hemos llegado, en el mes de septiembre, el mes de la Biblia, al final de estos sermones, donde hemos resaltado aspectos importantes en los cuales creemos de la palabra del Señor. Por ejemplo, todos nosotros creemos que la palabra del Señor o la ley de Jehová es perfecta. Ninguno de nosotros está pensando de que ella tiene errores. Todos nosotros sabemos de que si tenemos una necesidad, podemos acudir a ella y en el desarrollo de nuestra investigación completa, usando las metodologías en las cuales hemos sido enseñados, el resultado que vamos a obtener es que vamos a llegar a entender y a solucionar nuestro problema. ¿O no? Porque yo he visto, por ejemplo, la obra de teatro de los hermanos es la mejor gráfica de lo que acabo de decir. Que la palabra del Señor es infalible. ¿Qué fue el resultado de ese hombre como yo, como tú, que se sentó en el banco de ese parque con una bolsa de problemas? Finalmente lo vemos. ¿Cómo lo vimos? Elegantemente vestido, con una esposa encantadora y bella, con una hijita. Y en un hogar que vive dándole la gloria a Dios. ¿No le parece increíble eso? Eso es lo que hemos conseguido por la palabra. Entonces nosotros hoy sabemos y hemos recorrido aspectos importantes sabiendo que la revelación de Dios es una revelación inspirada que ha convertido nuestra alma y que la perfecta palabra del Señor cada día va alumbrando nuestros ojos y la valoramos de tal forma que la expresión tal vez más completa es que la Biblia es más valiosa que el oro afinado y afinado 7 veces. Oye, eso no lo saben todos.
Si tú le preguntas, por ejemplo, a otras personas, yo conversaba ayer con una persona que a la pasadita yo escuché el testimonio de su esposa y fue diagnosticada con un problema serio mental y allá le dieron medicina psiquiátrica y está diagnosticada y tiene profundos problemas y oye, cuando yo escuché eso, inmediatamente apareció la posibilidad de ver cómo ayudar. Bueno, finalmente tuvimos hasta tarde en la noche conversando con su esposo y yo le enseñé todo aquello que pude enseñarle, le pasé información, anotó en su teléfono, tomó fotografías al mío y entonces ahora él tiene una gran responsabilidad. ¿Sabes cuál es? Es ayudar a su esposa que está padeciendo depresiones profundas y que está siendo mal diagnosticada. Me vine contento. Al final de esta jornada de estudio, de interpretación de la Biblia, incluimos una reflexión recordatoria con respecto a nosotros. Todo es para nosotros. No sea como la viejita, que usted la conoce, la viejita esa, ¿cierto? La viejita que llegaba al templo, miraba a los hermanos y decía, gracias Señor, es todo para ellos. No, esto es para ti, esto es para mí. Una reflexión importante con respecto a nosotros y nuestro deber como salvados. Debemos de cumplir responsablemente todos los mandamientos escritos en la Biblia. Todos los mandamientos. Nuestro ministerio debe de funcionar en función de lo que enseña la Biblia. Lo que el Señor nos ha dado a nosotros es una alta dignidad. Por favor, valora las palabras. Y de la manera, lo he dicho 3 sermones, y de la manera como nosotros recibimos el Evangelio es la manera como nosotros andamos por la vida. Si el Evangelio dice claramente que nosotros debemos de amar, ¿qué es lo que andamos haciendo? Sirviendo. Entonces, todas las cosas que el Evangelio nos propone, hoy nosotros andamos de la manera como el Señor nos lo ha enseñado. Mira lo que dice el apóstol Pablo a los de Filipo. Escúchame bien, concéntrate, no pierdas el hilo. Ok, concéntrate, por favor, concéntrate. Deja de pensar en la gallina, la plancha, la comida que vas a comer. Concéntrate 45 minutos más en esto. Mira lo que dice el apóstol con respecto a lo que hemos aprendido. Yo no sé si tú compartes esto, pero yo lo comparto plenamente. Pablo le dice a los de Filipo, le dice, he aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias que me depara la vida. ¿Te diste cuenta? He aprendido por la palabra a vivir en cada una de las circunstancias que me depara la vida. Sea más rico, sea más pobre. Esté sano o esté enfermo. Tú sabes que yo cargo enfermedades desde los 42 años que yo estoy enfermo. Rara vez me ves a mí, tú. Generalmente me ves y me preguntan algunos, me dicen, pastor, ¿cómo está? Pues bien. A veces me subo a predicar con fuertes dolores en mis brazos. Pero dolores intensos. Me preguntan en el hospital, ¿cuál es tu grado de dolor? De 1 a 10, 9. Estoy acostumbrado. Me duele. En las noches no puedo dormir. Hoy venía pensando y no lo quise escribir, pero yo llegué incluso a las 9 de la mañana, pero yo viajé 120 millas y me programé y puse una prioridad para llegar, ¿sabe a dónde? Al templo a la hora de la oración. Y no es para resaltar, no. Es porque, ¿sabe qué? Yo he aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias que me depara la vida. Por todo estoy enseñado. Y lo que no sé,
Pues lo aprendo. Lo aprendo. Dentro de la vida ministerial que hoy hemos recibido, nos compete a todos, estamos desarrollando en esta congregación unos, según lo enseña el apóstol Pablo, han sido constituidos como pastores. ¿Tú sabes que los ancianos de iglesia son como pastores? Fíjate cómo el Señor nos ha ido llevando en progreso. Han sido constituidos como pastores. Hay otros que son evangelistas. Hay otros que son maestros. Hay otros que son administradores. Y en forma general nosotros, toda la iglesia, tenemos un ministerio. ¿Sabes tú cuál es el ministerio que todos tenemos? Es el ministerio de la reconciliación. Estamos llamados a reconciliar al mundo con Dios. Es muy importante saber esto. Estamos valorando el mes de la Biblia. No es que no vamos a dejar hablar de la Biblia, pero hemos enfatizado este mes Biblia. Escucha bien. Es Dios quien te ha dado una comisión. Ustedes me hacen reír a mí. Es Dios quien te ha dado una comisión. No te la he dado yo. Te la dio Dios. A los discípulos les dijo algo que ellos no entendieron y hay muchas personas que todavía no les cae el 20. Los discípulos de Cristo estuvieron en la misma posición. Imagínate tú a estos pescadores. De pronto los ve y Él les dice, vengan en pos de mí, los voy a hacer pescadores de hombres. ¿En qué estaban pensando ellos? En el nylon, en el anzuelo, en el bote, en el mar de Galilea. ¿Y qué vamos a hacer? Pescar hombres. Pues no entendían su ministerio. El Señor dijo claramente, hablando por el profeta, y hago mención de esto para que tú entiendas que lo que tú eres, lo que tú tienes, no te lo di yo. Te lo dio el Señor. Así dice el profeta Jeremías. Él dice, os daré pastores según mi corazón. Fíjate que qué interesante es eso. Es que no es la idea mía, porque mi corazón, ¿cómo es mi corazón? Dice, de todas las cosas que tú tienes, tu corazón es lo peor, así que cuida tu corazón. No, yo no he elegido. El Señor es quien te ha dado lo que tú tienes. Y entonces dice que te dio pastores según el corazón de Dios, pero nos lo dio, lo que Él nos dio es ¿para qué? Para que la obra en la cual Él nos puso soberanamente, recién lo dije, soberanamente Dios usó este tiempo para ponerte a ti en la asignación que Él te dio soberanamente. Y entonces, para que tú hagas la obra de, ¿qué? Apacentar ¿cómo? Con ciencia, con inteligencia. No de cualquier manera. Todo lo que hagas, hazlo bien. Hazlo bien. Hemos pasado por justicia, hemos pasado por verdad, hemos pasado por la voluntad de Dios. Y tiene que quedarnos eso residual en nuestra vida que dice, ¿me toca hacer qué? Pues el refrigerio. Me toca predicar el evangelio. Los que no vinieron el viernes a la vigilia se perdieron una vigilia extraordinaria. Pero ¿sabes qué fue lo más valioso y que tiene que quedar en nosotros? Es esto. Es que cada cosa que cumplimos según lo pide Dios en su voluntad es porque necesitamos con urgencia que nuestra lámpara se vaya llenando de aceite para que cuando escuchemos la voz del esposo que dice que Él viene, pues estemos preparados. Y en ese momento no sea el momento que recién piense, porque te vas a quedar. Lee la parábola de las vírgenes. Y a mí me encanta lo que enseña porque enseña algo que es muy
obvio en la vida de todos nosotros. Dice, todas las vírgenes, ¿qué pasó con ellas? Pues también se durmieron. Pero tenían su lámpara cargada. Y aunque se durmieron, cuando llegó el momento de escuchar, pues encendieron su lámpara y pudieron recibir al esposo, mientras que te lo voy a decir parafraseándolo, mientras que los que no les gusta venir a la casa del Señor, a los que no les gusta analizar la palabra del Señor, a los que no les gusta orar, a los que no les gusta cantar, a los que no les gusta practicar el amor, a los que no les gusta dar de lo que Dios les ha dado, pues no tienen aceite. Están vacíos. Y va a llegar el momento cuando, pues, en 20.000 milésimas de segundo, vamos a salir. ¿Le parecerá tonto lo que digo? A mí la Biblia me respalda y dice, bienaventurado soy. ¿Por qué? Porque la predicación para muchos es una locura. Y dice, gloria a Dios, porque Él nos salvó por la locura de la predicación. Todos nosotros estamos respaldados por la promesa de Dios. En nuestro ministerio dice, no te voy a dejar, no te voy a abandonar, solamente te voy a hacer una advertencia, que la batalla a la cual te estoy introduciendo es una batalla cruenta. ¿Por qué es cruenta, difícil? Porque se han levantado fortalezas de maldad que son ideas, juicios, son programas. Son cosas que están siendo entregadas y la gente las está recibiendo y está adoptando. Dicen, no, así no es tan malo. No, que mis hijitos hagan esto y digan esto, que vayan a esto, que practiquen esto. No, así no es tan malo. Eres demasiado severo. Se han levantado fortalezas de maldad, así que el mandamiento es este. Escúchalo bien. Esfuérzate, sé valiente, no te apartes ni a derecha ni a izquierda. Mantén tu mirada en el blanco de la soberana vocación. Sean responsables, muy valientes. Y les recuerdo esto. Yo estoy con vosotros como poderoso gigante. Esas son convicciones. Mira los ejemplos. Están en la Biblia, mes de la Biblia. Están en la Biblia los ejemplos. Tú lees la historia de David y de Goliat. Cuando tú la lees y la lees bien, tú sales fortalecido. Fortalecido. Y eso impregna tu vida y te hace enfrentar las circunstancias de la vida de una manera ya capaz. Yo sé que mi Señor está conmigo y cualquier cosa que se levante contra mí, pues no me va a hacer nada. Y lo peor que me puede hacer, o no sé si lo peor, pero lo que muchos temen y que te puede llegar a hacer es que te mueras. ¿Y si te mueres? Si te mueres, la promesa dice que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces hemos sido llamados a una comisión. Recuerda el título del sermón. El título del sermón es el llamado al deber. El llamado al deber. Hemos sido llamados. Y esta comisión se nos ha presentado de manera clara, pero clarísima. Hay algunos que lo han notado, se dan cuenta. Yo leo sus análisis, escucho sus conversaciones, evalúo sus pláticas, miro lo que hacen y escribí esto, que la comisión a la que hemos sido llamados ha sido presentada de manera clara, precisa. No solo está a partir del deseo del corazón de Dios, sino que está aquí, confirmada por la palabra, la que aquí ha sido bien explicada. Yo no sé si tú conoces esto, pero cuando yo te digo, se te ha explicado o se nos ha explicado bien, y yo te puedo citar, Mateo 28. ¿Qué te dice eso?
Pues te da una explicación clara de lo que tienes que hacer. Y cuando yo cito, por ejemplo, 2 de Pedro capítulo 1, versos 3 al 11, pues también allí está una explicación detallada de lo que tú has recibido y lo que tú tienes que hacer con lo que has recibido. Si tú lo haces, entonces nadie te va a sindicar y te va a decir, hey, tú estás falto. Como yo también te puedo citar, por ejemplo, Mateo 5. Y tú vas a Mateo 5 y si tú te lo aprendiste, si lo sabes bien, entonces tú vas a viajar por las bienaventuranzas y te vas a constituir y vas a creer que tú eres lo que Dios dice que eres, sal y luz en esta tierra. Y cuando alguien te pregunta la manera de cómo yo puedo ser lo que tú eres o lo que Dios dice que yo debo ser, entonces tú lo llevas por Mateo 5 y tú le vas enseñando todo hasta constituirlo y dejarlo a una persona que es un pacificador. Y pasa a ser miembro de la familia de Dios. Mira, te voy a volver a decir por qué estoy hablando esto. La comisión a la cual hemos sido llamados ha sido presentada de manera clara, no solo a partir del deseo del corazón de Dios, sino que a partir de lo que enseña la palabra del Señor. Cada uno de ustedes tiene que saber lo que dice Mateo, Pedro. Cada uno de ustedes tiene que saber lo que dice Lucas capítulo 4, versos 16 en adelante. Tal vez esa debiera haber sido la evaluación de nuestra clase inicial. Cada uno de nosotros sabe lo que aprendimos y se nos dijo en forma detallada, precisa, clara, lo que dice Ezequiel en el capítulo 16, versos 49 y 50. Pues todos sabemos eso. Y cada uno de nosotros sabe lo que enseña Hechos 2:42. ¿Lo saben o no lo saben? Hay unos que no saben nada. ¿Ya? Pues nada. Muchos temas han sido enseñados para que ustedes hagan las cosas como se deben de hacer. Pero, escucha bien, no te me desconcentres, no te me desconcentres. Deja de hacer lo que estás haciendo, eso no sirve. Lo que sirve es escuchar la palabra del Señor. Escucha bien, muchos temas han sido enseñados para que ustedes hagan las cosas como se deben de hacer. Pero, aquí viene el enojo. Pero también se están dejando ver en medio de nosotros que hay personas entremezcladas, personas que no son fieles. Y dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3, lo aprendimos, dice, son hombres que tienen apariencia de piedad. Pero cuando comenzamos a ver la obra que hacen, con sus obras niegan las cosas que dicen creer. Acaba de decirnos el apóstol Judas, ¿sabes cómo se llaman esos? Se llaman detractores. Son verdaderas manchas en las fiestas de Dios, manchas en los ágapes. Lee Judas, se lo mandé a leer. Y lamentablemente el hecho de vivir de esta manera, mancha en el ágape, detractor, apariencia de piedad, se ven como que son, pero no son. Es la opción que eligieron y lamentablemente la elección a la cual se están conduciendo es finalmente a terminar siendo llamados apóstatas. Es una postura que está siempre disponible y que de pronto se manifiesta. ¿O acaso no la han visto ustedes en medio nuestro? ¿Ah? Oye, anciano como por 20 años. Anciano como por 20 años y de la noche a la mañana se fue con toda su familia. De pronto se manifiesta como tantos que han negado la fe que dijeron tener. Lamentablemente es categórico el resultado, dice, les está reservada las tinieblas de afuera. Son personas a los cuales la palabra los confronta. ¿Para qué? ¿Para qué te confronta la palabra?
La palabra te confronta para ver si es que reaccionas, reflexionas y hagas una evaluación entre servir a Dios y no servir a Dios, para que hagas uso de tus dones y de tus talentos. Pero nosotros, y tú tienes que confirmar esto con un sí, con un no, con un aleluya, con lo que quieras, pero el Espíritu Santo, la Biblia, yo pastor de la iglesia, el liderazgo fiel y responsable de esta congregación, no vamos a tolerar tu irresponsabilidad en el ejercicio de dones. ¿Ah? ¿Sabes por qué? Nos hacemos cómplices. Nos hacemos cómplices. ¿Sí sabes lo que estoy hablando? Si tú me preguntaras a mí si esto ocurre solamente hoy en medio de la iglesia, en el siglo XXI, estoy hablando de la iglesia en general. Esto no es nuevo. Cuando tú estudias la palabra del Señor, y yo buscaba un ejemplo bastante preciso, muy claro, cuando tú estudias la palabra del Señor, que es lo que corresponde hacer, dice que en la historia de la nación de Israel, por boca del mismo profeta Elías, él les dice, ¿saben qué? Déjame decirte una cosa. Tienes apariencia de piedad. Estoy notando que en ti está ocurriendo algo que no es bueno. Y te estoy haciendo un llamado a la reflexión. Haz una introspección en tu vida. Y comienza tú a meditar en ti mismo y pregúntate a ti mismo, yo mismo, ¿estoy haciendo las cosas bien o estoy haciendo las cosas mal? Y entonces el profeta va con la nación y les dice a todos ellos, les dice, ¿sabe qué? Mira, haz lo siguiente, pero deja de estar cometiendo estos errores. Dice, escoge hoy a quién vas a servir. Escoge hoy. Si porque tú escojas no hacer lo que Dios te manda a hacer, la iglesia no se va a terminar. A lo mejor es lo que la iglesia necesita. Le dice Elías, escoge hoy a quién van a servir. Si tú quieres a Jehová, y si Jehová es tu Dios, pues síguelo. Y si tu Dios es Baal, entonces anda detrás de él. Le está diciendo, sigue viviendo la vida en tu sensualidad, en las cosas que están de acuerdo a tus sentidos, aquello que no tiene apoyo ni fundamento bíblico. Pero ¿sabes qué? Este estilo de vida debes de llevarlo a cabo, no aquí, porque aquí lo que hace es entorpecer la obra del Dios viviente. Había un hermano en medio nuestro que se fue hace poco tiempo atrás y una de las cosas que dijo, ay pastor, me dijo, usted tiene que cambiarle los títulos a sus sermones, porque usted no le puede decir a la gente que viene llegando a la iglesia que pueden ser por su pecado entregados a Satanás. Eso es muy duro, pastor. Y yo le dije, ¿sabes qué? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a sacarle la hoja ahí y eso no lo vamos a tocar. Escucha bien. La epístola entera de Tito, Timoteo, a mí me entrega la autoridad como pastor de la iglesia para que responsablemente te motive a cumplir tu comisión. Me da la autoridad para que tú corrijas las cosas que están no solo presentes en la iglesia de Éfeso, sino que están presentes en la iglesia del siglo XXI. Y él dice claramente, a todo el liderazgo, incluido yo, dice, por esta causa yo te puse en esta congregación. Por esta causa yo te di dignidad. Para que hagas lo siguiente, tú corrijas lo que está deficiente. Me encanta a mí esa palabra. No está diciendo que corrijas lo que está todo malo, no, deficiente. Es decir, las cosas se pueden hacer mejor. ¿Podemos tener mejor sonido?
Pues corrijamos lo deficiente. ¿Podemos tener un templo mejor aseado? Corrijamos lo deficiente. El apóstol incluye una frase impresionante cuando define la meta del ministerio de la iglesia. ¿Sabe hasta cuándo vamos a seguir insistiendo en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo? Dice Efesios 4, hasta que todos lleguemos a un varón y dama perfectos a la medida de la estatura de la plenitud de Dios. O sea, esto no se va a terminar. El sermón dice claramente, dice el llamado al deber. Está diciendo, debes de llegar a una postura símil a la que llegaron ellos. Si yo te nombro, por ejemplo, la vida del apóstol Pablo. ¿Tú conoces la historia de Pablo? Pablo mató gente a destajo. Llegaba a las congregaciones, entraba con un grupo de soldados y cuando estaban predicando, cantando y orando, entraban y los mataban a todos. Destruían la iglesia. Ese era Pablo. Y entonces dice, tú al igual que Pablo, Pedro, Juan, Santiago, Judas, todos hemos sido llamados por Dios. No hay ninguna diferencia en el llamado de ellos al llamado que hizo Dios con nosotros. ¿O acaso tú creías que ellos son más excelentes que nosotros? Algunos de nosotros podemos decir que éramos mejor que el apóstol. ¿Quién de ustedes ha entrado a las iglesias y ha agarrado a patada a la gente y los ha matado? Pues nadie. Hemos llegado reverentemente a un templo y nos hemos sentado ahí y hemos escuchado formalmente y nos hemos ido tranquilamente. Pablo llegaba y los mataba a todos. Entonces, el Señor a nosotros nos ha llamado y nos ha adoptado y nos ha enviado por la iglesia. Hemos sido ordenados por los ancianos de la congregación, pero tenemos una gran responsabilidad. La responsabilidad y el llamado es ser sal y ser luz. Despierta. Llamado a ser luz. Pablo dijo lo siguiente, qué interesante es este apóstol Pablo, oye. Pablo dice cosas que yo pues me quedo allí pensando y digo, Señor, gracias, porque él dice, mira, yo sirvo a Dios, ¿por qué? Por su gracia. Gracia soberana que me puso en este lugar, en este tiempo y para estos fines. ¿Puedo decir algo yo contrario a eso? Pues estaría negando la fe. Entonces, escucha bien, todos nosotros, por circunstancias soberanas, ¿sabe lo que es la soberanía de Dios? La soberanía de Dios es el acto por el cual Dios hace porque Él está por sobre todo. Todo lo que ha ocurrido en la vida, en mi vida, en tu vida, es porque Él lo permitió. Y entonces ahora soberanamente nos ha puesto en este punto crucial en el tiempo, en el espacio, para cumplir la obra de Dios diseñada para nosotros. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir viviendo como has venido viviendo durante todos estos años? Fíjate que yo encontré, y a mí me encanta lo que dice el apóstol Pablo. Recuerda lo que acabo de decir, me eligió para este tiempo, para cumplir su obra. Entonces, cuando él nos mira, el apóstol, inspirado por Dios, nos dice lo siguiente, mira, esto es lo que debemos de hacer y es lo que el Señor nos ha estado motivando, impulsando. Yo como pastor de la iglesia, pues ya mi garganta nos da más de tanto decirle, hagan esto. Pablo dice a Timoteo, le dice, Timoteo, es para todos, dice, entre tanto que voy, ocúpate ¿en qué? En la lectura. Levanten la mano. ¿Cuántos leyeron el Salmo 119, que era el proyecto de lectura de este mes de la Biblia? Levanten la mano. Salmo 119, que tiene 176 versículos, que son todos interesantes y todos hablan sobre la Biblia. Entonces, entre tanto que yo voy,
Entre tanto que yo vengo, dice Dios, ocúpate en la lectura, ocúpate en la exhortación y ocúpate en la enseñanza. No descuides el don que hay en ti. Hay gente que todavía no sabe cuál es su don. Si tú sabías eso, hay gente que dice, ay pastor, yo no tengo ni idea cuál es mi don. Pero dice que eres salvado. Y todo salvado recibe el Espíritu Santo y el Espíritu Santo reparte dones. Y te ha dado dones de este tipo, de este tipo, de este tipo. Y la gente dice, ¿cuál es mi don? Ocúpate en tu don. Don que te fue dado mediante la palabra y que incluso en algunos casos se te impuso la mano del presbiterio para decirte, tú eres un maestro. Tú eres un hombre que puede hacer y dar misericordia. Esto está diciendo el apóstol a las personas que estamos en espera del que ha de venir. Dice, ocúpate en la lectura, la exhortación, la enseñanza, no descuides el don. Dice, ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Yo miro a las personas, de pronto comienzan su análisis del sermón y analizan 2 sermones y se pierden 10. Ay, Señor. Hay algunos que llegan a la oración y de pronto, pues ya no vienen más a la oración. Hay otros que separan antes del domingo su sobre con su cooperación y donativo para la iglesia y después se pierden 5 meses. Y él dice claramente, permanece en ellas para que tu aprovechamiento, es decir, las cosas que surgen de las cosas que tú haces, sea manifiesto a todos. Todos puedan ver la gloria de Dios en tu vida. Ten cuidado de ti mismo. Lo hemos aprendido. ¿Quién es el más grande enemigo que tenemos? Pues nosotros mismos. Dice, cuídate de ti mismo, cuídate de la doctrina que estás estudiando. Persiste en ello, pues haciendo esto, ¿qué va a ocurrir? Cuando tú hagas estas cosas, lo que va a pasar es que te vas a salvar a ti mismo. Y también vas a salvar a todos los que te oyen. No está hablando del tema de recibir a Cristo, está hablando de que las cosas que tú haces y que son correctas te van a ayudar a ti y te van a alejar de vivir una vida lejos de Dios. Y los que te escuchan van a pasar a formar parte de esta bendición. Lo que quiero que entiendas es esto. El testimonio de Timoteo es un testimonio extraordinario. Lo tenemos ahí como un hombre insigne, potente, grande, extraordinario. Oye, Timoteo es un muchacho joven y por ahí, por ese lado, se logra entender. A lo mejor la formación que él tenía algunos traumas profundos porque él tenía una mamá fiel, una abuela fiel, pero tenía un padre griego. Por lo tanto, papá, que es influyente, seguramente en algún momento le digo, hey, no le hagas caso a esa vieja. Tú tienes que seguir la doctrina de los griegos. Y estaba ahí en una inestabilidad. Y entonces de pronto él le llegaba momentos de debilidad, desconfianza, abandono, tenía dudas. De pronto se deslizaba del propósito de Dios. Y constantemente se le está haciendo esto. Este sermón se le está predicando y se le dice, recuerda tu comisión. Has sido llamado, Timoteo, para cumplir lo que se te pidió. Te voy a recordar quién tú eres. Mira la capacidad que tú tienes. Recuerda tú que fuiste ordenado públicamente. Estas son las instrucciones que tú has recibido. Tú como hombre de Dios, deja de juntarte con ese tipo de gente. Más bien, huye de todas estas cosas. Es exactamente lo que está pasando con nosotros. El Señor, el Espíritu Santo, la palabra, yo pastor de la iglesia les estoy diciendo. Quiero que entiendan los mandamientos. Quiero que pongan en su mente los pensamientos correctos. Quiero que la motivación en el ministerio, el llamado al deber espiritual, la solemnidad de la tarea, todo está relacionado con la naturaleza de Dios.
Por eso la importancia de conocer a Dios, teología propia de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dios es santo, responsable, honesto, justo, irreprensible, valiente y mucho más. Y sus discípulos deben de ser no solo discípulos, sino soldados, embajadores, siervos, atalayas, y cada uno de ellos debe de tener lo que él tiene. Valores. A mí me llama mucho la atención esto. Este gran compromiso depende de esto. Y aquí es donde, pues, ustedes toda la vida me han escuchado. Yo tengo una amiga que me regaló un libro. Y me regaló un libro sobre la Biblia. Y ahí en su portada, en la página interior, puse una nota. Puse una nota y en la nota dice: ay, pastor, cuando nosotros con mi esposo vimos este libro, nos acordamos de usted. ¿Por qué? Porque usted siempre le está diciendo a la gente: lee tu Biblia. Entonces, nuestro compromiso, el compromiso que tú debes de desarrollar, depende de cómo entiendes a Dios. El compromiso que tú vas a desarrollar es en quién tú crees. Estaba leyendo la biografía de un hombre y denunció un problema en medio de los cristianos que son ineficaces. Él dijo: ¿sabes por qué eres ineficaz? Porque tu Dios es pequeño. En otras palabras dijo: tu vida, lo que tú haces, la forma como tú vives, los frutos que se dejan de ver en tu vida son todos débiles. ¿Sabes por qué? Porque tú crees en un Dios debilucho. Mira lo que te voy a leer. Esto es lamentablemente una vergüenza para la iglesia. Te hablo de la iglesia en general. Es una vergüenza para la iglesia. Yo estoy estudiando, y esta semana, yo estoy estudiando apologética cristiana en medio de la sociedad contemporánea. Esta semana estuvimos estudiando la posición o la postura del cristianismo frente a la cultura de la muerte. Si tú le preguntas a un cristiano, o si tú vas con un pastor y le preguntas: pastor, ¿me puedes explicar qué es lo que es la eugenesia? Y él te pregunta y dice: ¿acaso es un remedio para el estómago? No, no es leche magnesia, es eugenesia. ¿Por qué? Mira lo que está ahí escrito, y ahí está, y todos lo leen, y es una vergüenza para la iglesia. En la catedral de Lübeck, en Alemania, hay un escrito que está basado en lo que dijo Jesús. Escucha bien: ¿por qué me llamas Señor y no me obedeces? ¿Por qué me llamas Señor y no me obedeces? El lamento de Cristo para un mundo ingrato. Me llamas Señor y no me obedeces. Me llamas luz y no me ves, cuando yo soy la luz del mundo, y el que en mí cree, pues no andará en tinieblas. Me llamas camino y no caminas. Ni siquiera te has dignado a entrar por la puerta angosta. Me llamas vida y no me vives. Menos tienes una vida abundante que rebalsa de bendiciones a otros. Me llamas sabio y no me sigues. Todos los consejos e instrucciones que yo te doy, no las sigues. Me llamas amor y no me amas. Y tú no sabes cuánto yo te amo. Con amor eterno te he amado. Cada día yo estoy prolongando mi misericordia. Me llamas rico y no me pides. Me llamas eterno, pero sigues buscando las cosas pasajeras y no te preocupas de las cosas de arriba, donde ni la polilla ni el óxido corrompen. Estás más preocupado de las cosas de la tierra. Me llamas un Dios misericordioso, pero no confías en mí. Si te condeno, no me culpes.
si te condeno, no me culpes. Por eso el apóstol dice, frente a esto, dice, examínense ustedes mismos si están en la fe. Yo tengo una frase que aprendí de alguien que dice, al hablar de esto, dice, a ver, examínate tú mismo y contéstate la siguiente pregunta. ¿Puede alguien hacer algo que no sabe? No puede. En otras palabras, lo tuyo, para que tú creas, es motivacional. Lo tuyo, lo que tú has recibido, no es emocional, porque las emociones cambian, son volátiles, las emociones están después y ya no están. Lo que tú debes de hacer es esto, vivir la vida por convicciones. Saber por qué te congregas, saber por qué has recibido lo que has recibido. Que no solamente sea un sentimiento subjetivo, tu vida ministerial debe de estar confirmada y de hecho lo está por la profecía. Tú has sido llamado por Dios, Él te está capacitando y lo que está haciendo es que durante años te ha preparado. Y no te ha preparado por dos mujeres piadosas como Loida y Eunice, la madre y abuela de Timoteo. Eran mujeres piadosas que prepararon a Timoteo. Tú has sido preparado por el Espíritu Santo y la palabra y el pastor de esta iglesia. ¿Te das cuenta? La gran diferencia. Entonces permíteme preguntarte esto al final del mes de la Biblia. Permíteme preguntarte esto. Un mes de educación en la palabra. ¿Por qué necesitas más motivación? ¿Por qué? ¿Qué quieres tú para ser más motivado? La disciplina del Señor no es punitiva. Punitivo es ataque. La disciplina del Señor no es un ataque. La disciplina del Señor es formativa. Mira esto. ¿Qué necesitó Pablo? Considera esto. Te lo voy a volver a repetir. La disciplina del Señor no es un ataque, la disciplina del Señor no es un juicio, la disciplina del Señor no es punitiva. Pero mira lo que pasó con Pablo. ¿Qué necesitó Pablo? Pablo necesitó lo siguiente. Pablo fue lanzado a tierra. Pablo quedó ciego. A Pablo lo mandó a orar y después de un tiempo lo sanó y lo envió. ¿No fue eso suficiente para Pablo? Sí, fue suficiente. El encuentro con Dios fue determinante. El encuentro con Dios lo transformó en el apóstol de Jesucristo. Entonces, ponte a pensar tú un momento en ti mismo. ¿Qué es lo que tú necesitas para ya ser motivado de una vez y para siempre? ¿Acaso tú no has sido rodeado por lazos de amor en tu vida matrimonial, familiar? ¿No ha sido estos años suficiente como para motivarte a hacer lo que Dios te ha pedido que hagas? Pues ¿qué clase de disciplina necesitas para cumplir el deber, el mandamiento de amar a Dios? Cuando yo veo que tu ánimo decae, cuando yo veo que tú tienes la tendencia a no involucrarte, porque eso es lo que ocurre. Mira, este sermón no va a cambiar nada. Va a seguir tu falta de involucramiento. Va a seguir tu falta de no participación. Va a seguir tu falta de dejar de lado tus responsabilidades. El ánimo del primer amor que hace que se levante una queja de parte de Dios.
Mira, yo tengo algo contra ti. Yo te vi en el comienzo de tu ministerio, cómo tú corrías a la casa del Señor. Una cosa tengo contra ti. Has dejado tu deber. Has dejado tu responsabilidad. Tu amor no es el mismo. ¿Sabes cuál es el consejo del apóstol Pablo a Timoteo? El Timoteo que tenía dudas. Timoteo llegó a un punto en donde él llegó a decir: yo no creo en la Biblia. Estamos hablando de Timoteo. Timoteo dijo: me parece que toda la Biblia no es inspirada. Creo que la Biblia tiene áreas dentro de lo que se escribió que son cosas que pues no las creo. Y entonces aparece la reprensión del apóstol y le dice: lo que está inscrito frente a ti hace más de 14 años. 14 años. Toda, Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. No vengas a decir de que hay cosas que sí, cosas que no. No, Timoteo, toda la escritura. Lo dije al principio. Usted, mi querido hermano, es el vivo reflejo de su teología. Su vida es una manifestación de lo que usted realmente cree acerca de Dios. Si usted cree que Dios es un Dios de santidad absoluta, si tú crees que Dios es un Dios que menosprecia el pecado, esto va a ser determinante en la manera como tú vives, si realmente crees en eso. Si tú crees que Dios es un Dios de disciplina y que Él está en contra de la impiedad, esto va a afectar la forma como tú vives. Si tú crees que Dios te ha dotado soberanamente y te ha llamado soberanamente y te ha... en el ministerio que tú tienes, esto va a cambiar la forma como tú vives tu vida. Si tu teología acerca de Dios, si tu pensamiento y entendimiento y conocimiento y creencia en la naturaleza de Dios es lo que enseña la palabra, esto va a cambiar como tú vives. Pero si tú tienes un Dios en el cual crees que Él tolera el pecado, entonces tú vas a tolerar el pecado. Si tú tienes un Dios que tolera la mediocridad, así es como tú vas a vivir. El deber espiritual. Tremenda lección. El deber espiritual de todos nosotros es motivado por la forma como nosotros vemos a Dios. Si tú ves a Dios como todopotente, todo sabio, todo presente, si tu Dios es un Dios que tiene un poder extralimitado, entonces tú vas a hacer lo que Él manda. Jamás vas a temer nada, porque incluso tú crees que Dios te puede preservar más allá de la vida y te puede llevar a la vida eterna. Por eso que el apóstol Pablo terminó diciendo esto. Tiene sentido. Para mí, el vivir es Cristo. El morir es una ganancia. Oremos al Señor.